Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la retransmisión en directo de la procesión de hoy, Domingo de Ramos. Pontificia, Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza y María Santísima de los Dolores y Santo Celo de la Salvación de las Almas. Una cofradía que salía desde la iglesia de San Pedro Apóstol a esto de las 17 horas. O sea, lleva muy poquito tiempo procesionando, 35 minutos exactamente, son las 8 menos 25 de esta tarde. Y bueno, lo hacía desde el barrio, uno de los barrios más viejos, más antiguos, castizos de nuestra ciudad de Murcia, como es el barrio de San Pedro. Cabe destacar, por ejemplo, el gran costumbrismo, el tránsito de gentes por sus calles, sus comercios, sus bares, el conocido mercado de Verónicas. Y esta noche vamos a comentar esta procesión de, además, pues tenemos la suerte de contar entre nosotros con un escultor que ustedes conocen, al que les paso a presentar enseguida, don Antonio Labañas Serrano. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bienvenido también don José Emilio Rubio, periodista y también presidente, como ustedes bien saben, de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su soledad. Muy buenas noches. Y por primera vez también nos acompaña a los micrófonos de Televisión Murciana y Solo Radio don Manuel Ruiz Gil, fundador y primer hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Murcia y hasta hace poquitos meses directivo de la Cofradía del Cristo Yacente. Muy buenas noches, Buenas Manuel, noches. Bienvenido. Bueno, pues enseguida veremos esas imágenes que nos ofrecen nuestras cámaras, que como bien saben ustedes están situadas en la Plaza Cardenal Belluga. Una procesión totalmente en directo, ya les digo que son las 17 horas 37 minutos de esta tarde de Domingo de Ramos, que por cierto hemos tenido un avance de lo que nos espera de la primavera hermosa que llenará nuestras calles dentro de poquitos días. Un día primaveral que esta noche sí que invita José Emilio a salir a la calle. Ayer la teníamos un poquito más fresca la noche. Sí, la verdad es que ha hecho un día incluso bochornoso. Y bueno, no es extraño porque precisamente hoy entraba la primavera y la primavera ha llegado puntualísima a la cita. Yo decía que dentro de 2 días, no, entraba hoy. Entraba hoy, sí. Han dado la hora exacta a la que entraba la primavera, pero yo no la recuerdo ahora mismo, pero efectivamente era en el día de hoy cuando entraba la primavera y se ha notado. Ya lo creo. Bueno, pues ustedes, si están en casa, yo me alegro muchísimo que sigan esta retransmisión en directo porque, como siempre, les digo que se aprecian detalles que desde la calle, sentados en nuestra butaca, en nuestra silla, no podemos ver, no podemos apreciar. Detalles que dentro de muy poquito nos ofrecerán nuestras cámaras, las de Televisión Murciana. Recuerden que hasta el próximo Domingo de Ramos, si todavía tenemos toda la semana por delante, les ofreceremos todas y cada una de las procesiones de nuestra Semana Santa Murciana. Y son muchas las que nos quedan, llevamos tan solo 3, con esta 3, que enseguida va a aparecer, ya la tenemos ahí en las pantallas. Pues sí, tenemos la sección de heraldos y timbales de la cofradía, que es la que abre procesión esta noche. Es un grupo de cofrades ataviados con la túnica, como puede apreciarse, y ya se ve tras ellos el pendón de la cofradía que encabeza la hermandad infantil. Como podremos ver, y ya hemos constatado en directo esta misma tarde a las puertas de la iglesia, Manuel Ruiz y yo, una numerosa, cada vez más numerosa hermandad infantil, lo cual es una buena señal, porque ahí es donde está el futuro, ahí está la simiente nazarena. Vamos a describir la túnica porque veo que hay terciopelo y hay raso en este... Sí, efectivamente, la túnica de la Cofradía del Cristo de la Esperanza es de terciopelo de color verde y el capuz es también verde pero de raso. Hay que advertir, no obstante, que hay dos hermandades en las que cambia el color del capuz. Son la Hermandad de San Juan, que lleva el capuz de color dorado, y la Hermandad de la Virgen Dolorosa, que lo lleva de color blanco. Bueno, no sé si podemos definirla como una de las más antiguas, esta cofradía, porque creo que sufrió un parón, luego los cofrades del Cristo de la Sangre la recuperaron. Sí, efectivamente es una cofradía que ya existía en el siglo XVIII con el título de Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza y Santo Celo de la Salvación de las Almas, pero no era estrictamente una cofradía penitencial que sacara procesión en Semana Santa. Sí daba culto, veneraba la misma imagen que es titular hoy de la cofradía, la imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza realizada por Salcillo.
pero esta cofradía, con el paso del tiempo, llegado el siglo XIX, ese siglo con tantos avatares sociales, políticos, religiosos también, desaparece la cofradía y la reinstauran hace ahora 51 años, el año pasado celebró sus bodas de oro, unos cofrades murcianos, muchos de ellos procedentes de la Cofradía de la Sangre, que salieron en Vía Crucis en el año 1954 por las calles de Murcia, de paisano, y con las imágenes del Cristo de la Esperanza y la Virgen de los Dolores, y al año siguiente salieron ya como procesión de penitencia con las túnicas verdes y estos pasos que poco a poco han ido incrementándose hasta llegar a la cifra de 7 con que figura en la actualidad la procesión. Y tenemos que decir que tenemos hoy la suerte, no es casualidad que nos acompañe hoy el escultor Antonio Labaña, puesto que es el padre de algunas de las imágenes que vamos a ver a lo largo de la noche, y quién mejor que él para hablar de ellas y también del resto de los pasos de esta procesión, sin duda, porque es un gran conocedor de la imaginería murciana y de la obra de Salcillo. Por eso decía yo que es mejor quedarse en casa en algunas ocasiones, disfrutar de la procesión a través de las pantallas de televisión, porque seguro que don Antonio nos aporta datos y detalles que difícilmente podríamos saber si estamos en la calle. Bueno, ¿nace en Sevilla esta cofradía, Manuel, o no? ¿La traemos de Sevilla? ¿Cómo es esto? Nace en Sevilla porque arranca de una cofradía que venía, que era Nuestra Señora de la Esperanza y del Pecado Mortal. Allá por el 1724, yo tengo por ahí que Díaz Casó decía que fue, además con un día concreto, el 4 de enero del 1691. Y yo no creo que arrancara, que ahí se creara allí y de allí se la trajeran aquí. Pienso que más bien podría haberle servido de inspiración, o que alguien que pudiera pertenecer a aquella cofradía o a aquella hermandad que existía se traslada aquí a Murcia y la pone en marcha. No hay algunos autores dicen que me parece que tuvo algo que ver el cardenal Belluga, obispo Belluga, durante su estancia en Murcia, en copiar o en trasplantar o en inspirarse aquí en Murcia en esa cofradía del Pecado Mortal de origen sevillano. En todo caso, la verdad es que son muchas de estas parcelas históricas, son asuntos por investigar todavía y por escrutar en documentaciones para llegar a una certeza sobre cuáles son los verdaderos orígenes de nuestras procesiones. Yo sí hay una cosa que no sé si uno de los dos me lo podría decir, me llamó la atención que el primer año que procesionó la Dolorosa iba arrodillada. Bueno, en el 55. No es que fuese arrodillada, es que Salcillo hizo esta Dolorosa, una Dolorosa adorando la cruz. Es que el origen primero de esta Dolorosa estaba arrodillada con una cruz enfrente. Lo que ocurre es que después de guerra la quisieron, porque al perder las manos y los pies únicamente se salvó el busto, lo que es de cintura, un poco más de cintura para arriba. Lo demás se destruyó, ya la quisieron erguir y ponerla en actitud como la contemplamos ahora, pero esta Virgen en su estado original estaba arrodillada, con las manos abiertas de igual forma, semi arrodillada más que arrodillada, y con una cruz delante. A semejanza de una pequeña imagen que hay en el Museo de Salcillo. Exactamente, en el museo, sí. Solo que en el museo se nos muestra de cara al visitante, pero esta estaba de espalda al pueblo. Sí. Es la primera cofradía que presentamos como pontificia. ¿Qué se necesita para que se le otorgue este título a una cofradía? Este asunto de los títulos también es un asunto difícil, porque los títulos, todas las cofradías justifican sus títulos, evidentemente, y los justifican con muy buenos argumentos. Lo que ocurre es que volvemos a lo anterior sobre el origen histórico de las cofradías. Documentalmente es más difícil acreditar esas titulaciones de pontificias, de reales. Entonces, sin duda, hay que tener en cuenta que las personas que fundaron que refundaron esta cofradía en los años 50 habían sido muchos de ellos precisamente los gestores de haber dado a la cofradía de la Sangre los títulos que usan en la actualidad, los de real, muy ilustre, el de venerable ya lo usaba, pero el título de real y muy ilustre, e incluso se buscó el de pontificia en su momento. Estas mismas personas fueron las que luego fundaron la Cofradía de la Esperanza y buscaron también esos títulos. Pero es que se da otra circunstancia más, que alguno de ellos también fundó luego la Salud, que también es la otra cofradía que tiene el título de pontificia. O sea que eran unos grandes aficionados
a titular cofradías con grandes títulos, como podemos ver. Evidentemente el título de pontificia, al final me he ido por las ramas y no he explicado, habla de, en realidad lo basan en la Cofradía de la Esperanza, de unas bulas concedidas por pontífices romanos a la cofradía. Benedicto XV, si no recuerdo mal, es un papa que concede una bula a esta cofradía y a partir de ahí basan esa titulación. Pues yo, volviendo otra vez al comentario que se ha hecho de la Dolorosa, os tengo que decir de que una primera restauración se le encargó a Antonio Carrión el Viejo, o sea que le llamaban el Viejo, y yo no sé el por qué circunstancia, unos años después le volvieron a encargar una nueva restauración o composición de la imagen a Sánchez Lozano. Entonces quiero especificar de que únicamente de Salcillo en esta imagen la cara, las manos y los pies corresponden a Sánchez Lozano. Unas manos bellísimas. Ahora cuando pase la imagen, si hay algún plano mediante el cual la podamos ver, veréis qué delicadeza, porque Sánchez Lozano era también un escultor y en la terminación un imaginero, porque yo quiero diferenciar la palabra escultor de imaginero, porque evidentemente no es lo mismo un imaginero que un escultor, o viceversa. Y tenía unas terminaciones preciosistas en todas las imágenes que él esculpió. Que será aproximadamente dentro de una hora cuando veamos. Sí, efectivamente, es el penúltimo paso de la procesión. Sí, porque ya veíamos el estandarte, si no me equivoco, José Emilio, el arrepentimiento y perdón de María Magdalena. Puede ser que lo hubiéramos visto. Eso. Tenemos ahora mismo en imagen la hermandad infantil, la hermandad infantil, como se ve por el tamaño de los integrantes de la misma. Pero hay que advertir de la compostura de todos estos niños, que es una hermandad que ha nacido hace 3 o 4 años, no recuerdo exactamente si son 3 o son 4, pero en todo caso son muy pocos años los que hace que ha nacido esta hermandad infantil, y está compuesta por un gran número de niños que visten la túnica de la cofradía, que desfilan en fila portando el cetro de la cofradía con una gran compostura. Y insisto, ahí está la simiente nazarena y ahí está el aprender a salir en procesiones y a ser procesionista. ¿Las hermandades infantiles llevan la cara tapada normalmente? Normalmente no, pero como en esta cofradía la cara destapada únicamente la llevan los estantes, los penitentes van con la cara tapada, pues también se optó porque los niños la llevaran. O sea, me parece bien, porque es una forma de integrar a los niños en la misma actitud en que van los cofrades mayores. Y también hubo hace unos años unos problemas respecto a si salían, si no salían, que si salían incluso los estantes delante o detrás de los pasos, que podían estorbar. Yo me parece que eso, llevándolo organizado, al nazareno infantil estante hay que sacarlo en su puesto, y al nazareno cofrade de filas también hay que sacarlo en su sitio. ¿El por qué? Que se vayan madurando en el puesto que en un futuro van a ocupar, que ya lo están ocupando de hecho, pero que después pues ya va a tener su fruto. Quizás lo que falta para que detrás de los pasos puedan ir niños estantes es que, como tú decías, haya más organización. Indudablemente. Para que esos niños puedan ir ordenadamente y guardando una compostura y no haciendo cosas que no deben hacer. Porque entonces cuando no aprenden, o sí aprenden, pero aprenden cosas malas, no cosas buenas, que es lo que tienen que aprender caminando detrás del paso. Claro, bueno, yo voy a apuntar una cosa y a lo mejor alguien se puede sentir ofendido, pero es que es una realidad y lo sabemos, ¿no? Los niños aprenden la mayoría de las veces lo que ven hacer de los mayores, y la verdad es que hay algunos mayores que van en unos momentos determinados detrás de algunos pasos, bien porque sean reserva, bien porque van en ese momento descansando, y creo que le pueden aportar muy poco a algunos niños. Al revés, he visto niños que van detrás de los pasos con los mayores, y quizás los niños son los que van dando ejemplo a los mayores. Ese ejemplo de saber. De todo hay. Sí. ¿Alguna? Sí, este es el gran peligro que corremos cuando topamos con la religiosidad popular. Porque la religiosidad popular se siente pero no se siente. Es una fiesta y no es una celebración, y entre celebración y fiesta yo también encuentro diferenciaciones. Es como la propia Semana Santa, si no la inculcamos y la interpretamos bien, estamos celebrando o festejando la muerte de Jesús, cuando realmente debemos de celebrar la muerte de Jesús, que es distinto. Y en el centro está la religiosidad popular, que la gente sale festejando y no celebrando la muerte y el mensaje de Jesús.
buena esa puntualización. Bueno, ¿qué escena, qué escenifica el arrepentimiento y perdón de María Magdalena? Pues yo, si os parece, hago una entradilla y ya dejamos al artista que nos hable del paso. Dice el Evangelio de San Juan que 6 días antes de la Pascua volvió Jesús a Betania, donde Lázaro había muerto, a quien Jesús resucitó. Aquí le dispusieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Y María tomó una libra de ungüento de nardo puro y de gran precio y lo derramó sobre los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y se llenó la casa de la fragancia del perfume. Por lo cual Judas Iscariote, uno de los discípulos, aquel que le había de entregar, dijo: ¿por qué no se han vendido este perfume por 300 denarios para limosna de los pobres? Esto dijo no porque él pasase algún cuidado por los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, llevaba o defraudaba el dinero que se echaba en ella. Pero Jesús respondió: dejadla que lo emplee para honrar de antemano el día de mi sepultura. Pues en cuanto a los pobres, los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Sí, realmente ese es el momento de la representación del paso, pero lo que no sabemos es realmente esa María Magdalena, porque en el Evangelio aparecen varias María Magdalena. Realmente es María Magdalena la que acompañó a Jesús en el Calvario en los últimos momentos de su vida. Sobre eso yo he consultado con personas doctas en la materia y una han dicho que sí y otras han dicho que no sé en dónde está la verdad. Pero que es el momento que relata ahí el Evangelio con esa María Magdalena. La Magdalena la dejamos en una incógnita si fue o no la que acompañó a Jesús, cuando le unge los pies al Maestro. Este paso se compuso en 3 etapas. Primero se hizo María Magdalena porque me la encargaron a mí, pero ese año yo no la podía hacer y entonces dijeron, vamos, yo recomendé que le hiciera Paco Liza, muy amigo mío, y salió el primer año María Magdalena, la imagen, con una imagen de Jesús que tenía Sánchez Lozano en su casa, en un salón de su casa. Y ya para el segundo año se incorporó la figura de Jesús y después, posteriormente, creo que 2 años después, o unos años después, se hizo la figura de Judas. Y todavía están diciendo que sí poner una imagen de Juan, pero me parece que abigarrar el paso y que no tiene más cabida que las que hay. El momento, efectivamente, quiere relatar cuando María Magdalena está arrodillada delante de Jesús, Jesús adelante el pie para que se lo unja, y detrás está Judas con una mirada mirando de soslayo, casi guiñando un ojo, y con la bolsa de los dinares en la mano. Como peculiaridad, se supone que estaban cenando y hay una mesa totalmente anacrónica, por supuesto, en donde figuran frutos que siempre se dicen que son frutos de la tierra, pero frutos de la tierra, como todos sabemos, no hay uvas en Murcia en esta fecha, tampoco, bueno, manzanas tampoco, son frutos que se traen, antes sí que se conservaban para la mesa de la cena de Viernes Santo en la mañana, y cuando llegue el momento, si queréis, os puedo decir cómo se conservaban las uvas para esta época, por si no lo sabéis. Pero ahí hay fresa. Esa mesa la preparo yo la noche antes en la iglesia. Anoche comenzamos sobre las 8 de la noche y se terminó las 12:30 pasadas. Pues lleva sandía, lleva melón, lleva fresa, lleva ciruela, lleva uvas, habas, tomates, piña, en fin, un conjunto, ya os digo, anacrónico, pero es una mesa oferente, como la mesa del paso de la cena que se ofrece a Jesús en el momento de la institución de la Eucaristía, y aquí el agasajo como agasajo de la cena en que Jesús, de la casa donde se encontraba. Ahí hay unos pequeños, por ejemplo, yo este año he introducido la modificación de la sandía, no ofrecerla con la coronilla quitada como si se fuera a disponer. Yo soy un viajero empedernido, lo tengo que confesar, y en función de eso lo tengo que decir porque va en lo que he hecho este año en el paso. He aprendido, y esto lo aprendí en la India, cómo se tallaban flores en frutas. Qué lástima que no tuviéramos la cámara que pudiera enfocar la sandía por arriba, porque vista, la enfocará. La Desde el punto de vista cenital, si nos están escuchando, sí, es como una rosa que está a medio abrir. En el centro están los pétalos muy apretados y conforme se van separando del centro se van abriendo hasta conformar una rosa, o sea, los pétalos de la rosa.
también con pepinos partidos que están alrededor de la sandía. He conformado flores utilizando zanahoria y pimiento, también utilizando la parte última del pimiento como el cáliz de la flor, que eso se ve por la parte de delante, y pétalos con trozos de zanahoria. Se van conformando pétalos y una flor que en forma de cascada o de gusanillo pues resulta muy vistosa, y sobre todo el color de la zanahoria, que es un color naranja, pues da mucha vistosidad al paso. También de los fruteros van colgando unas campanillas también hechas con pétalos de zanahoria y que tiene una movilidad, y todo eso pues le da viveza a la mesa. Una mesa espectacular, y que por esa descripción tan minuciosa parece que lo hace uno para uno mismo, porque eso desde la calle apenas se aprecia. Bueno, pues sí, pero yo eso también lo suelo hacer en mi casa en el campo en verano, cuando invito muchas veces a mis amigos, de que para ofrecer algo especial pues también utilizo este tipo de talla efímera, pero no menos atractiva. Si os parece que hagamos un poco la ficha del paso con los datos concretos. Como ha dicho Antonio Labaña, este paso se estrena en el año 1983 con la Magdalena de Francisco Liz Alarcón y un Jesús de don José Sánchez Lozano. Al año siguiente se incorpora en el 84 el Cristo que talla Antonio Labaña, y en el 87 es cuando se completa el paso con la imagen de Judas Iscariote, que a mí me recuerda mucho esa mirada torva de medio lado al Judas de la Cena. ¿Verdad, Antonio? Sí. Cuando lo hice quise inspirarme, pero no hacerlo también pelirrojo como el Judas de Salcillo, sino que lo hice, se lo pinté con el pelo azabache negro. Se da una particularidad, o sea, que daros cuenta que el encargo de este paso primeramente me lo hicieron a mí, pero al no poderlo hacer el año, ¿veis los chorrillos en el frutero que van moviéndose? Pues esos chorrillos son hechos con zanahoria. Con la cámara esta cenital tendremos vistas mucho más detalladas de esa mesa. Pues al año siguiente, cuando vinieron a encargarme el resto de la figura, pues les dije a José Ignacio Sánchez Ballesta, que fue, y a Javier, el que me lo encargaron, pues por respeto a que si la primera imagen, por unas circunstancias especiales, la hizo Paco Liza, les propuse de por qué no completara el paso Paco Liza y que no hubiera imágenes, aunque todos íbamos dentro de la misma línea salcilleja, porque yo quiero moverme dentro de esa línea. Y sí, haciendo un lazo, mirar ahí lo debemos. Sí, o sea, cómo se ve, cuando han pasado cerca de nuestra cabeza caliente, cómo se ve la sandía. Y entonces yo les propuse que fueran a Paco Liza para que le hiciera el Cristo y les completara la figura, pero asombrosamente dijo que no, y entonces el encargo retornó otra vez a mí. Pero quiero decir esto, mi buena voluntad y no egoísmo en absoluto, en que la persona de que había comenzado a hacer el paso, mi voluntad de que lo terminara él, pero no accedió, y lo terminó. Pero sí tuvo que realizar el Cristo 2 veces. Sí, el Cristo 2 veces, y lo tuve que realizar por la siguiente, por el siguiente error que yo tuve. Yo modelé una cabeza, porque siempre cuando se modela un Cristo, una figura, se hace un modelo en barro. Y yo no sé el por qué, cómo estuve, que modelé un Cristo en barro, pero de un tamaño mucho más grande que el natural. Vale. Hasta el punto de que lo saco de punto, digo, pero Antonio, ¿qué ha hecho? Medí la figura de la Magdalena, no sé cómo estuvo. Y entonces salió un Cristo que de pie hubiese tenido 2 metros. Hombre, un buen mozo, pero yo ahora mismo lo pienso y no sé lo que pasó por mi cabeza, porque una cabeza no se modela en un día, ni en 2, ni en 3. Pero, en fin, cuando lo saqué de punto, me percaté de que ese Cristo no correspondía en tamaño a la figura de la Magdalena. Entonces después tuve que modelar otro ya al año siguiente. O sea, me parece. Modelé otra cabeza, el cuerpo es el mismo. Modelé la cabeza y entonces la cambié, pero por ese error. Simplemente por causa de tamaño. O sea, de tamaño, sí. Bien. Hay que decir que el Cabo de Andas, como se ha apuntado ya, es José Ignacio Sánchez Ballesta, el presidente de la cofradía en estos momentos.
Sus camareros son los propios nazarenos estantes y lo portan 38 hombres. Y es uno de los que más pesa de la cofradía. Sin duda, es un paso que solo con verlo se aprecia que es un paso voluminoso, un paso de mucho empaque, y que yo creo que es el paso más espectacular andando por las calles de Murcia en esta noche de Domingo de Ramos. También Judas sufrió una transformación en el sentido de la policromía, porque a mí me gustaba con la túnica hebrea. Y así está dispuesto, y la primera ornamentación de esa túnica era a base de rayas, que os confieso que me costó para seguir, con todos los pliegues, con todas las solapas que lleva el abrigo sobre la túnica, el establecer allí una simetría de rayas, cada una de un color, y aquello me parecía precioso en sentido horizontal y vertical. Pero José Ignacio estaba empeñado en que el paso tenía que ser barroco y tenía que tener policromía con estofa. Y yo insistiendo que no, de que lo había concebido así, y al paso de los años digo, pues mira, me rindo porque ya no puedo más. No va a ser así. Bueno, además... Y entonces se le hizo la estofa que tiene en oro ahora mismo. Quizás además esa rica estofa que lleva la imagen pues va más en consonancia con la que lleva la Sí, imagen claro, de María Magdalena. Sí. Pero tampoco desentonaba la otra, ¿eh? No, yo la recuerdo como era originalmente. Sí, o sea, tampoco desentonaba. Y encajaba muy bien en el grupo. Incluso hacía como si Judas fuese ese tercer elemento menos rico y más mísero a través de la ropa y de la indumentaria que llevaba. Quizás alguien se ha preguntado, viendo pasar este paso y con esas imágenes tan detalladas que ha ofrecido esa cámara, esa cabeza caliente que dicen los técnicos, ¿cómo nos escapa el vino de las copas y de la jarra? Pues unas veces se pone el vino y la copa se le pone un papel film, creo que transparente, de estos que se utilizan para envolver alimentos. Sí, esto es de plástico. Y otras veces cuando se echa más vino, lo que se hace es se mete el vino en una bolsa de plástico, se cierra bien, el nudo se pone hacia abajo y entonces se aplana por arriba, con lo cual va oscilando, pero el vino no se sale nunca. Y siempre la preocupación del espectador de ver que se sale, que si no se sale, del espectador, de la persona que está viendo la competición. Pero esto es porque decía yo que esta procesión había que verla a través de Televisión Murciana y no salir a la calle por muy buena temperatura que nos haga. Bueno, en este paso también tengo que decir de que tengo el orgullo de que está saliendo un hijo mío, porque yo comencé a salir, me invitaron a salir, pero dejé de hacerlo, porque a mí me gusta ver las procesiones más que participar. Sí. Y mi hijo Juan está muy orgulloso de seguir mi puesto y mi sitio en este paso. No se vive igual, ¿verdad? Cuando se ve, cuando no sale la procesión, no sé. Totalmente distinto, aunque pertenezca a una cofradía, sea hermano cofrade. A ver, la procesión desde dentro se vive intensamente, pero desde dentro no se ve la procesión no se ve desde dentro. Entonces, para ver la procesión hace falta estar fuera. Y claro, las dos cosas no son compatibles. Incluso cuando uno llega a la iglesia vestido de nazareno y dice, y ahora voy a ver los pasos que faltan, no es lo mismo, no es lo mismo. Ha habido solamente un año que no he salido, por ejemplo, en la procesión de la sangre, desde que era un niño he estado saliendo, y el año que la vi, pues me pareció una procesión totalmente distinta. Me pareció una procesión totalmente nueva, algo nuevo para mí, y la conocía en detalle, pero era algo nuevo para mí porque nunca la había visto. Yo he llegado a salir en procesión el Domingo de Ramos, salí en Martes Santo, Miércoles Santo en el Tercio de la Soledad salía yo, Jueves Santo en Alcázar, en mi pueblo, Viernes Santo por la mañana en Jesús, Viernes Santo por la noche en La Misericordia y 1 año en Servita, y Domingo de la Resurrección. Pero llegó un momento que dije, punto, se ya me he ganado el cielo y ya está. Y bueno, yo sí que no puede ser. Bueno, y si el año pasado el comentario en la calle, el comentario popular era la película de Mel Gibson, La Pasión,
este año, y debido al éxito del bestseller El Código da Vinci, pues a su paso, supongo, el del arrepentimiento y el perdón de María Magdalena, pues el comentario popular estará en la María Magdalena. No sé si ustedes han leído el libro, pero bueno, hay pues versiones de todo tipo respecto a María Magdalena, y de lo que opina el autor del libro de María Magdalena. Ya tenemos en pantalla la entrada de Jesús en Jerusalén. Este es mi paso. Soy fundador de este paso. Lo que pasa es que, bueno, pues que no salgo todos los años. Será que me estoy haciendo mayor. El paso de la entrada de Jesús en Jerusalén se estrenó en el año 1984, solo con la imagen de Jesús montado sobre la borrica. Y posteriormente, en el año 87, el mismo año que se incorporó la imagen de Judas Iscariote al paso del arrepentimiento de María Magdalena, se incorporaron las imágenes de la mujer hebrea, el niño, que por cierto es retrato de uno de los dos hijos del escultor, y la imagen del apóstol Santiago. Sobre esto del apóstol Santiago tengo que contar una anécdota, y es que visitando el taller del escultor cuando estaba realizándolo, pues le pregunté qué apóstol era este. Y dice, pues un apóstol, no tenía un apóstol, uno de los que iban allí. Y digo, hombre, pues yo pienso que podría ser el apóstol Santiago, puesto que San Juan y San Pedro, que eran los tres habituales, los otros dos habituales, ya van en la procesión. Y le pareció bien, y ahí está el apóstol Santiago. Se quedó bautizado como Santiago. ¿Qué protagonismo has cogido en las procesiones? Yo, sin quererlo. Estaría bueno. No, sin quererlo. Era solo una idea y al escultor le pareció bien. La cosa no tiene mayor importancia. No me provoque usted sonrojo, por favor. Bueno, ya me dejas. Incluso me dejas que Bueno, reproduce ese momento en el que Jesús hace su entrada a la ciudad de Jerusalén montado en un burro. Sí, podríamos leer también el pasaje evangélico. Realmente es un pasaje que está en los cuatro evangelistas. Tomando uno de ellos, al día siguiente una gran muchedumbre de gentes que habían venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús estaba para llegar a Jerusalén, cogieron ramos de palmas y salieron a recibirle gritando: Hosanna, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un jumentillo y montó en él, según está escrito: no tienes que temer, hija de Sión, mira a tu rey que viene sentado sobre un asnillo. Y en efecto, pues ahí tenemos, por cierto, que observo que ese adorno que parece olivo, ¿verdad? Parece una oliverica, parece una oliverica. Sí. Pues eso es novedoso. Hasta ahora siempre el adorno se había basado en palmas fundamentalmente, y este año se ha introducido esa novedad de esa oliverica, que también ambienta sin duda. Hay que recordar que Jesús baja desde el Monte de los Olivos, cruza el torrente Cedrón y entra a Jerusalén por una puerta que actualmente está cerrada en la muralla, la puerta dorada, que daba precisamente acceso al templo, o al menos eso piensan los historiadores y los arqueólogos. Y bueno, pues procedía del Monte de los Olivos. No era extraño que la gente que la acompañaba esgrimiera, entre otras cosas, ramas de olivo. Este es uno de los primeros pasos por lo que hablamos antes, no sé de aquí, llegó un momento en que tuve que ver la Semana Santa como nazareno que me consideraba. Y este fue pues uno de los primeros, porque en aquellos entonces, hoy es cuando empezaba la Semana Santa, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, y con José Emilio lo he hablado, ¿no? Yo, cuando me parece que vi salir el tercer trono, yo me fui a mi casa, no sabía lo que estaba viendo, era un mundo distinto para mí totalmente, ¿no? En el color, en el olor, en el sonido, en todo, ¿no? Y bueno, a los pocos de años, cuando ya empecé a conocer, y gracias a mi amigo, un poco el tema, pues salieron una serie de versos y una serie de cosas, y uno de ellos está dedicado precisamente a este, ¿no? Y por aquello de que era el Domingo de Ramos, que es cuando para mí empezaba entonces la Semana Santa, que decía: Domingo de Ramos en Murcia, de verde el aire tiñendo, que el Cristo de la esperanza de San Pedro está saliendo, y Jesús va caminando sobre una nube de palma, bajo las ramas de olivo, entrando en Jerusalén, el pueblo le está pidiendo. A su paso por las calles, Jesús, Redentor y Padre, tu cariño y tu perdón, y a la vez tu bendición, para que tu cuerpo salve a un mundo de perdición. Yo, ahora ya sí, es una de las cofradías que me gusta, además me gusta verla salir, me gusta verla por el recorrido y me gusta verla entrar, lógicamente. Manuel, eres de Sevilla.
No, ¿De dónde? de Triana. Perdón, ahí me ha pillado. Y a estas horas De Triana. estará en las calles de Triana y de Sevilla la Estrella, que es su cofradía. La mía. O sea, deduzco que el primer año no te gustó nada la Semana Santa murciana. No. ¿Te gustó un poco? No era gustarme, era no entender. Entenderla. Era no entender por qué un nazareno podía ir con la cara descubierta, por qué podía llevar una camisa y una corbata, por qué llevaba una ropa de nazareno corta, por qué llevaba unas medias de encaje, por qué llevaba una alpargata de esparto, por qué llevaba un buche así de grande lleno de habas y de huevos duros. O sea, no es que no me gustara, es que no lo entendía. O sea, una cosa es que no me gustara porque bueno, no me gusta aquello. No, es que yo no lo entendía. Y como no tenía a nadie a quien preguntarle, pues claro, a lo mejor está viendo salir una cofradía y que alguien le pregunta al que está al lado, que no lo conoce de nada, decirle, oye, ¿y ese por qué lleva medias de encaje y alpargatas de esparto? Pues me va a mirar como un bicho raro. Claro, no. Entonces, yo que en Semana Santa, pues bueno, pues suelo salir de mi casa y se sabe a la hora que salgo, no cuando vuelvo. Cuando yo salí de mi casa y a la hora y pico ya estaba allí, pues mi mujer pensó que venía malo. No venía malo, que no sabía lo que había visto. Es que no lo sabía. No, sí lo ha dicho muy bien desde el principio. No sabía lo que estaba viendo. No ha dicho que no le gustara, no ha dicho no sabía lo que estaba No viendo. lo sabía. Si os parece que nos centremos Sí, en aquí tenemos... Vamos a ir a Antonio, la Ibrea. sí, Hemos ido. O sea, para mí es un grupo bellísimo, pero bellísimo. Y hacía falta de que antes hemos visto de que el apóstol Santiago, tú me señalabas de que llevaba en la mano una rama de olivo, el niño antes le ponían una palma, y pienso que estos aditamentos es necesario de que se incorporen a la figura, porque no únicamente que figure un niño o que figure Santiago, si el niño llevaba la palma, yo soy partidario de que la siga llevando, rizada o sin rizar. ¿El por qué? Porque forma parte del conjunto y del momento que se representa. Lo del olivo, si antes figuraban palmas, pues me parece también muy acertada la idea de ponérselo, pero hay que ver que yo escribí ya hace tiempo un artículo algo extenso, que titulé La participación de la huerta en la Semana Santa de Murcia, que está publicado en Editorial Mediterráneo, y hacía alusión de todos los elementos considerados como huertanos, no porque sean de la huerta de Murcia, pero sí que están en la huerta de Murcia y que se utilizaban para componer o escenificar un momento en la representación de paso. Y entonces yo recuerdo que hablaba de la olivera de Lunes Santo, de ese olivo madrugador de Viernes Santo en la mañana, de la frescura, del pozo al pie del olivo también, de la samaritana de Miércoles Santo, de la palmera de Viernes Santo en la mañana en la oración del huerto, pero se terminaba ahí. Pero de aquí, de hace pocos años, de que yo escribí aquello hasta ahora, hay una cantidad de aditamentos vegetales que complementan la composición de los pasos y que lo hacen realmente más bellos, más vivos y más reales. Y todo eso es bueno para que la gente comprenda el entorno en que la escena se representa. Nos hemos dicho que el paso es obra de José Antonio Hernández Navarro, que su cabo de andas es José Alarcón Soler, los camareros son los nazarenos estantes y lo portan 36 nazarenos. Y dicho esto, a las 8:13 minutos nos vamos a publicidad y volveremos ya con la imagen de San Pedro Apóstol. Y tan solo 3 minutos después de este comienzo de la pausa publicitaria, ya volvemos, como les advertíamos, con ese paso que representa el momento angustioso de la vida de San Pedro, el de su arrepentimiento, cuando en los prolegómenos de la Pasión negó 3 veces al Maestro, como este le había advertido, por lo que Pedro lloró amargamente recordándolo. Y eso que estaba avisado, y muy pocas horas antes. Y eso que era impetuoso, y se vino abajo con la acusación de una simple criada. Yo creo que Antonio Labaña nos puede hacer un muy buen comentario sobre esta imagen, porque Antonio es un gran conocedor de la obra de Salcillo e incluso ha restaurado obras de Salcillo. Pues este San Pedro corresponde, sí, efectivamente a la gubia de Francisco Salcillo, pero no está tallado en madera. Es una obra enlenzada, que es un sistema
paralelo a la talla, más económico para la persona que la va a adquirir, pero la terminación es igual e idéntica que las terminaciones en madera. Únicamente está tallado en madera la cabeza, las manos y los pies, aunque no dudo de que por dentro todo el ensamblaje sea también en madera pero despastada, porque cuando haces una imagen de vestir, con hacer únicamente el cuerpo y los brazos en madera, las debanaderas como llamamos aquí en Murcia y vosotros el candelero, o sea que en Murcia son debanaderas, la porción que es de la cintura llega hasta abajo para que la imagen tenga la altura correspondiente a la cabeza. Eso se puede hacer con debanaderas, pero cuando una imagen ya está semi arrodillada hay que tallarla entera por dentro, porque difícilmente cuando tú le coloques el enlenzado, si está hueco, no va a adoptar la forma de una rodilla o de un muslo o de una cadera. Yo cuando tuve que hacer la imagen de María Magdalena para Domingo de la Resurrección, que la querían de vestir, por dentro está toda tallada en madera, sin madera despastada, pero para que cuando le caiga la ropa le cae bien. Y no dudo de que esta imagen también por dentro, sobre todo de cintura para abajo, porque lo otro lo debe de ser, sea también parte tallada y el enlenzado puesto por encima. El enlenzado es un sistema que se hace con unas mezclas de sulfato de cal, sulfato de zinc y la llamada cola de conejo, utilizando el lino, utilizando la arpillera, y que se hace al fuego, y el resultado es muy eficaz, se tarda poco tiempo, y sabiéndolo dominar bien como Salcillo hacía, adquiría unas texturas que eran totalmente como si de madera o vestido se tratara. También tiene la particularidad de que los bordes del manto son esgrafiados, entiéndase por esgrafiado, cuando sobre la textura de la madera o del estuco sobre la madera o sobre el enlenzado se hacen unas incisiones en formas curvas de dibujos de puntilla para establecer dos superficies, una que sea honda y la superficie en sí, y se establece más realidad para querer imitar determinados paños, sobre todo damasco, y lo hace todavía más real de que el tejido, de que el enlenzado del manto sea talla más que enlenzado. Estamos hablando, Antonio, de una imagen crepuscular de Salcillo, puesto que está fechada en 1780 y en la que, sin embargo, vemos una cabeza poderosa. Bueno, es una cabeza bellísima, es una cabeza con un detalle de boca, con un detalle de labio. Salcillo utiliza unas claves, como yo digo, que por cierto estoy escribiendo algo sobre eso y probablemente a final de año se publique, junto con la reposición de la película Salcillo, La soledad de Jesús, y que probablemente se titulen Las claves de Francisco Salcillo para reconocer su obra, porque tiene unos vicios, entiéndanse por vicio, no repeticiones deficientes, sino forma de tallar que él repite, y cómo aborda la forma de tallar un dedo, un nudillo, una oreja, un tendón, una ternilla en la oreja, y que lo sabe hacer como nadie. Y esta cabeza reúne todos esos condicionamientos y esos vicios positivos que Salcillo tiene para tallar sus obras y que sean de un hiperrealismo total. Digamos que el cabo de Andas de este paso, a quien por cierto se ha dado hace poco por la cofradía un homenaje por sus muchos años de dedicación, es Francisco Flores Abad, y sus camareros don José María Reverte Blanc y señora. Lo portan 36 estantes. ¿Escuchamos esta letra? Por nuestra alma. Es curioso porque siempre las saetas se le cantan, o por lo menos las pocas saetas que se cantan. A un Cristo y una Virgen, ¿verdad? A un Cristo y una Virgen, pero no. A San Pedro. Pero a San Pedro yo no habrá sido el gallo. Sí, bueno, yo tengo dos amigos de los muchos que tengo, pero tengo dos en Sevilla, los dos son saeteros, y uno es Paco Cruz, que estuvo el sábado pasado aquí a cantar, y hay otro cantado que es José Pérez Gil, más conocido como Pérez Gil,
Y Paco Cruz le dice al Pérez, y tú por cantarle le cantas hasta los pasos de cebra. Se le puede cantar, ¿no? De hecho, este verso, por su composición, puede ser una saeta y es a San Pedro. En el pretorio romano cantó el gallo y dijo a Pedro, yo no conozco a ese hombre, ni tampoco es mi maestro. De aquí a un par de años que estoy en ello, a lo mejor lo canto. Pues que esté aquí, en Televisión Murciana, que lo hagamos aquí en los micrófonos. Cuenta con ello. Bueno, el gallo, por si algún espectador se está preguntando, ¿es disecado? ¿Esto cómo es el gallo? Estos suelen ser gallos disecados. Antonio seguro que lo puede explicar mejor que yo, pero yo quería apuntar también la existencia de un gallo de madera que fue restaurado cuando la imagen y que se repuso entonces en el camarín que ocupa en el retablo de San Pedro. Desconozco si el gallo es original o no, pero desde luego existe un gallo de madera. Pues el gallo no es original y siempre ha procesionado un gallo disecado, siempre. Estos son gallos de corral y que generalmente son ofrecimientos, no sé si este será el caso, pero son ofrecimientos de devotos, o en sí el mismo camarero, cabo de Andas del Paso, pues ya lanza de voz que queremos cambiar el gallo. Y generalmente los más bonitos son los que se dicen gallos de flor de haba, que son más espectaculares en cuanto a plumaje, y los dedican para eso, los crían únicamente para en su día matarlos, sacrificarlos y embalsamarlos para que figuren en los pasos. No hemos dicho, y yo no sé para qué pedimos los apuntes y luego no los leemos, que detrás del paso del arrepentimiento de María Magdalena tocaba la agrupación musical de Amigos de Habanilla, detrás de la entrada en Jerusalén la agrupación de Amigos del Arte de Librilla, y ahora hemos visto fugazmente alejarse la banda de música Las Musas de Guadalupe detrás del paso de San Pedro Apóstol. Entonces lo correcto hubiera sido que esta saeta se hubiera cantado, por ejemplo, a nuestro Padre Jesús en la penitencia. Que no ya es lo correcto, es lo usual. Lo usual, claro. Lo usual, por lo menos aquí en Murcia. Dos saetas no se pueden cantar. No, yo lo que explicaba el otro día es que en los años 20, en los que por lo visto se puso de moda la saeta, incluso en nuestra tierra, llegó a salir una nota de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en la prensa local pidiendo que se cantara solamente una saeta en las paradas de los pasos y advirtiendo de que si se arrancaba con una segunda saeta, el mismo cantador o cantadora u otro distinto, el paso seguiría su marcha y no aguantaría más tiempo que la duración de una saeta. Se ve que había mucha afición a la saeta en aquella época, en esos años 20, esos felices años 20, cosa que no sucede ahora, aunque algunas se escucha, como hemos podido comprobar. Bueno, pues que vamos a comentar que escenifica este paso nuestro Padre Jesús de la Penitencia. Bueno, lo primero el nombre. Nuestro Padre Jesús de la Penitencia es el nombre que se le da al paso cuando empieza a desfilar en la procesión. Pero luego se queda en nuestro Padre Jesús a secas o nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero el paso empieza a salir a las calles con el nombre de nuestro Padre Jesús de la Penitencia. Y así me gusta a mí nombrarlo, precisamente invocando que así fue como empezó a salir y así está reflejado en las reseñas de prensa de los primeros años, aunque luego perdió el apellido, por así decirlo, y se quedó en nuestro Padre Jesús a secas. Esta imagen originariamente la hizo Santiago Baglietto, que fue un escultor venido de Italia y que asumió la línea de Francisco Saltillo después de Roque López. Se estableció aquí en Murcia, tuvo varios hijos, uno marchó después a Sevilla y otro fue arquitecto, y en guerra se destruyeron la imagen, quedó únicamente la cabeza, pero en situación muy precaria, hasta tal punto de que se la dieron a restaurar a Lozano Roca. Lo hizo, le dispuso, la repintó, o sea que fue un repinte total lo que hizo, y le talló las manos y le talló las manos y los pies. Entonces le dio una policromía cenizosa, muy gris, entre gris y verdosa, no usual en las policromías de este estilo de escultura de escuela salcillesca. Y no hace mucho le prendieron fuego estando en la capilla, en la iglesia de San Pedro. Un piromano entró y prendió fuego al altar, ardió la cara del Cristo, quedó en condiciones
terrible. ¿Sabemos Sí, cuándo sucedió sí. esto? ¿Hace Sí, cuánto? Hace más tiempo del que parece. Bueno, esto Yo- quizás 10, 12 años, Sí, pienso. No es 10, tanto, 12 porque años. siempre que pensamos Sí, en sí. destrucción, pensamos en la guerra pero civil. aquello fue un chico que no tenía, o sea, que estaba... Estaba mal. Sí, o sea, que estaba mal, no fue llevado por un condicionamiento antirreligioso o nada, o sea, para nada. Tengo aquí la fecha. Sí. Eso ocurrió en el mes de junio de 1986. ¿Cómo pasa el tiempo? 86, pues, madre Va a hacer 20 años. ya. Va a hacer Bueno, 20 años. Pues se la llevaron después al taller de mi maestro, de Sánchez Lozano, que yo estaba entonces con él trabajando, y allí se planteó que se hacía con la cara porque la nariz la tenía casi perdida y el resto de la cara, la boca también, o sea, parte de los labios, el fuego lo había quemado, no tenía, únicamente le quedaba lo que puede llamarse la raja de la boca, porque aquello no tenía dibujo ni tenía nada. Y mi maestro Sánchez Lozano, que lo conocía y lo conoció antes de guerra, muy hábilmente y en la medida que pudo, fue recomponiendo aquellas partes que le faltaban, y eso sí que me dijo que intentó, recordando el color claro, que es el que conserva ahora, de la primitiva imagen que había, devolvérselo. Las manos fueron las mismas que había, también hubo que estucarlas, porque parte de los dedos estaban, o sea, de la madera que conformaban los dedos estaban quemados, y si se rehizo fue, o sea, como digo, Sánchez Lozano, mi maestro, el que hizo la última restauración, yo o que- recomposición. Sí, recuerdo además que antes de llevárselo al taller hubo un ves a pie a la imagen tal y como había Sí, quedado. Sí. Con la imagen semicalcinada, con la túnica, Con la túnica semiquemada, igual, así en esas condiciones se hizo un besapié de reparación a la imagen. Y actualmente lo que se hace es el último día del quinario que se dedica al Santísimo Cristo de la Esperanza, se saca la imagen de nuestro Padre Jesús y se le hace un besapié de reparación, ahora ya en las condiciones actuales, lógicamente, recordando aquel primer besapié que se le hizo a la imagen inmediatamente después de haber sido quemada. Antes de ser quemado, ¿el pelo también era natural? Sí, como sí. observamos ahora? Es habitual en las imágenes del Nazareno, por lo menos todas las que salen en Murcia llevan peluca. Las 5 imágenes de Jesús Nazareno, en solitario me refiero, que salen en la Semana Santa de Murcia, llevan peluca de pelo natural. Antes hablábamos del autor. Santiago Baglietto parece que realizó esta imagen, fue de las primeras obras que realizó una vez afincado en Murcia, en el año 1817. Y yo creo que, no sé si convendrá Antonio conmigo en que, aunque no llegó a ser un escultor brillante, Santiago Baglietto, es mucho lo que se le debe a Santiago Baglietto, porque después de la muerte de Roque López en 1811 quedó un vacío, No quedó nadie. que fue quien lo Sí. ocupó, Sí. atendiendo las demandas de que se siguieran haciendo obras en el estilo salcillesco. Él se olvidó de lo que traía aprendido y se convirtió en un seguidor de la escuela de Salcillo. Pero hasta tal punto que no únicamente que únicamente no talló obra para Murcia, sino para Madrid. Ahí también, creo, en Toledo hay otro, en Ávila también hay pasos, pero reproducción de pasos completos de la caída, de la oración del huerto. La demanda era grande y querían reproducciones de los pasos del Salcillo, y él ayudó también a que la imagen de Salcillo, a través de sus imágenes, se expandiera por buena parte de España. En Orihuela también hizo bastante obra, y en la misma Murcia también hizo varios pasos que por desgracia Y desaparecieron. para Tobarro me parece que también hizo. Fenellín también Sí. hizo Ollín, pasos. Sí, Sí. para Mula también Sí. hizo un prendimiento, Ujú. quiero recordar. Fue un continuador y un difusor también de la obra de Salcillo a través de sus copias, más o menos felices, más o menos afortunadas. Este hombre acabó marchándose a Sevilla, donde obtuvo una plaza de profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y fue allí donde pasó sus últimos días como escultor. Tenía una peculiaridad en la forma de tallar los rostros, lo mismo en los niños que en los Cristos, que era la parte baja de la mejilla, abombarla, como si la boca estuviese llena de aire, en vez de estrecharla, casi tenía la misma anchura que la mejilla. Es una de las peculiaridades que tiene, es decir, que bajaba la mejilla,
en niños que conozco bastantes. Mi maestro tenía dos, uno de ellos un San Juan Bautista y otro un niño, y se va repitiendo a través de toda la obra que hace de él. Y sí, bueno, ya hablaremos más adelante. Por cierto que recientemente supe a través de un foro nazareno sevillano que una de las restauraciones más a fondo que había sido objeto nada más y nada menos que la Virgen de la Victoria, una de las más afamadas, dolorosas de la Semana Santa sevillana, fue hecha por el hijo de Santiago Baglietto, por Leoncio Baglietto, en la época precisamente en que su familia se instaló en Sevilla como consecuencia del traslado de su padre. Y otra particularidad de algunas de las imágenes de Baglietto es que le introducía hacia los dientes de piezas de hueso y lo introducía por detrás, sobre todo en las cabezas pequeñas, y eso únicamente lo hace él. Nosotros habitualmente lo que hacemos es tallar el diente por detrás y por delante, al ahuecar la boca para meterle la lengua, porque siempre se hace por detrás, por lo menos yo lo hago por detrás. Pero Baglietto, ya digo, tenía esta peculiaridad, y era que le introducía diente a diente, tallado en hueso y dispuesto por el interior de la boca, y después pegaba la mascarilla. Voy a sacar a debate un asunto delicado. Cuando una imagen ha sido tan intervenida como esta, ¿qué queda ahí de Baglietto? Pues de Baglietto queda la intención, nada más. ¿De quién es la imagen? De Sánchez Lozano. Pues de Sánchez Lozano. Es que es un debate, y lo traigo a colación además porque uno de los debates más célebres de la Semana Santa sevillana es ¿de quién es la esperanza de Triana? De Castillo Lastrucci, porque fue el último que la restauró, y según testimonio propio, lo que quedaba de la mascarilla se le deshizo entre las manos cuando fue a tocarla. Y claro, podemos seguir hablando hasta el fin de los tiempos de que esta imagen es de Santiago Baglietto, pero Antonio lo ha dicho estupendamente, de Santiago Baglietto queda la intención. Si esa cabeza la llega a tallar Sánchez Lozano, la fisonomía de la cara sería distinta, evidentemente. Ahora, todas las reposiciones que hay pues están hechos con arreglo a su entendimiento, a su conocimiento de la fisonomía de Jesús. Porque los nazarenos de Sánchez Lozano tienen otro aspecto totalmente distinto, siguiendo quizás ese modelo que abre con el de Orihuela y que sigue con tantos otros. Exactamente. El Nazareno, caminico del Calvario, va Jesús, el Nazareno. Con ángeles costaleros que le van acompañando con ángeles costaleros que le van acompañando con su túnica morada. Aparece el Nazareno y al hombro la cruz hecha, y el rostro hoy su seno con la sangre derramada. Vamos a hablar de saeta, don Manuel. Claro, bueno, hay que hablar de saeta. Claro, que esto merece un comentario. Exactamente. Yo bueno, no soy saetero ni lo pretendo, ¿no? Pero bueno, pues sí que me gusta, y pues tengo la suerte de haber escuchado bastante saeta, ¿no? Entonces, el hecho ya de arrancarse a cantar una saeta delante de una imagen
y con todo ese público delante, para mí ya tiene un mérito, ¿no? Pero bueno, después vienen las segundas partes, y es que hay que llevar mucho cuidado con esto. El hacer una saeta es hacerle una oración a una imagen, ¿no? Y entonces ahí es donde ya se pierden un poco los papeles, ¿eh? Si yo voy a rezarle al Cristo del Rescate, pues le tendré que dedicar esas palabras y esa oración a ese Cristo del Rescate. Pero si a los 4 días yo me voy a ver a mi Cristo del Perdón, que es uno de los que más quiero en Murcia, no puedo hablarle ni debo hablarle igual que al Cristo del Rescate. Entonces, esta saeta en esta Semana Santa, que mira que llevamos bien poco, ya la he escuchado 2 veces. Sí que es verdad que ha sido a Cristo Nazareno, pero la misma, a Cristo Nazareno. Bueno, está muy bien, pero son 2 Cristos nazarenos totalmente distintos. Entonces después hay otra cosa, y es que para mí, que igual que decía antes, que no conocía, que me sonaba todo aquello extraño, hoy en día sé lo que significa ser estante de un trono en Murcia. Y a lo mejor no cargarlo mucho, porque por mi altura y la historia, pues bueno, pues no lo he cargado. Pero sí he cargado, y además una imagen de San Pedro muy hermosa que sale en Alcantarilla, sí lo he cargado, ¿no? Entonces hay una cosa que está clara. Yo, si fuera murciano de nacimiento, pues todavía me sentaría a lo mejor peor que siendo murciano de adopción. Y es que se me compare con un costalero, con todo el respeto. Los dos van haciendo lo mismo, llevando muchos kilos encima, pero no son costaleros, son estantes. Entonces son las cosas que hay que cuidar. Después, bueno, entrando ya en la dinámica de la técnica sí o la técnica no, a lo mejor alguien me dice, no, es que está la saeta murciana. No hay saeta murciana, la saeta no es murciana ni es de ningún sitio. Hay saeta, y de unos años para acá pues existe la saeta flamenca, donde se puede cantar saeta pues por soleá, por seguidilla, por taranta, por martinete, por no sé qué, por no sé cuánto. En el Carmen el sábado pasado hubo un repaso quizá por todos los estilos del cante de saeta, y el final fue un Padre Nuestro hecho a trío por los 3 saeteros por martinete, a palo seco, sin música ninguna. Entonces, claro, ¿qué tipo de saeta es? Pues yo no lo sé. No hacen un cambio, el cambio no lo hace, lo quiere hacer, llega, porque además llega a dar la nota, pero cuando tiene que dar el cambio de final, ahí ya no llega, no sabe. Pero para mí tiene un respeto el hecho de arrancar a cantar una saeta a una imagen en la calle delante de un público. En definitiva, que hay que cuidar las letras, sí, y el estilo. Y que una letra en Murcia no debe hablar de costaleros, y que cuando se aplica a un Cristo no debe hablar de otro Cristo. Y en cambio, y como consejo después ni aplaudir, ni ole, ni nada de eso, que eso queda muy feo. Bien, ya son cosas que no sabíamos y que estamos aprendiendo. Hecha esta aclaración, vamos a hacer una breve pausa publicitaria cuando son las 9 menos 20 y volveremos entonces con San Juan Evangelista, obra del imaginero murciano que nos acompaña esta noche, don Antonio Labaña Serrano. Seguimos en directo cuando son las 8:44 minutos, las 9 menos cuarto de esta noche de Domingo de Ramos. Nosotros estábamos aquí recordando saetas con nuestro amigo Manuel, que entiende bastante de saetas. Yo os decía que volvíamos con la imagen de San Juan Evangelista. Es obra de don Antonio Labaña Serrano, realizada en 1984, de la que yo no voy a decir nada, porque teniendo aquí a don Antonio sería un crimen abrir la boca. Que me permita, no obstante, que le haga la entradilla y ya se lanza él con su criatura. Este paso de San Juan de la Palma fue estrenado en realidad en el día 3 de abril de 1977, Domingo de Ramos naturalmente, pero con una imagen provisional, obra atribuida a Sánchez Tapia, propiedad de las monjas de San Antonio, y que en aquella época se guardaba
lo había sacado muchos años en procesiones en la cofradía del Santo Sepulcro y se guardaba en el monasterio de los Jerónimos. Ese San Juan salió solo el primer año y el año siguiente, en 1978, el 19 de marzo en concreto, salió otro realizado por el escultor Antonio García Menguar. Finalmente, en el año 1984, fue cuando don Antonio Labaña incorporó la imagen actual. Adelante. Pues nada, esta imagen me la encargaron y yo entendí y entendieron en su momento los que que era un San Juan para procesionar en Domingo de Ramos, un San Juan más bien alegre, un San Juan no triste como después, me parece que al año o a los 2 años, dijeron de que querían que formara parte de un calvario, o sea, del calvario de la entrada y que no que no tuviera el rictus de alegría o por lo menos no de tristeza, o sea, que tiene ahora, que por eso no es el gesto que tiene o que contemplemos ahora mismo no corresponde al que, siendo la cara la misma, no se hizo ninguna votación de nada, únicamente quise satisfacer la petición que me hicieron los que me lo encargaron, de que sí le podía dar un rictus de dolor, más que, eso lo tenéis que haber dicho antes y no proceder ahora a segundos retoques que no apetecen para nada. Pero, en fin, es enlenzado, no es de madera, por el mismo procedimiento y técnica que utilizaba Salcillo, y que por vía oral la recogió Sánchez Lozano y a mí me la transmitió. La estofa es completa, estofa total, y lleva esgrafiado en los bordes del manto y en la poca manga de la túnica y lo mismo del escote que de los pies, que de los brazos, o sea, que de las mangas de la túnica que lleva. Ahí vemos entre el público al obispo emérito de la diócesis, don Javier Azagra. Pero que en un primer intento yo creía de que esta imagen de San Juan formaba parte del cortejo de la celebración litúrgica de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y en realidad hay que situarlo en la calle de la Amargura. Exactamente. Puesto que va detrás del Nazareno y precede a la Virgen de los Dolores. Aquí le podrán a usted decir que este no es mi Juanico, que me lo han cambiado, sí. Como dice la gente por la calle. Y además es que también es anacrónico que un San Juan con una palma en la mano por la calle de la Amargura. Entonces hay elementos que chocan, iconográficos que chocan, pero en fin, muchas veces la devoción es así. Hubo una época en la que todos los San Juanes, incluido el de Salcillo, llevaban palmas por alguna extraña razón. Y ya ves tú al San Juan de Salcillo, ¿qué mano sujeta la palma? Ninguna. Creo que se le llegó a horadar, según parece, para poder introducirle la palma, para que la pudiera sujetar. Dicen libros antiguos. En la mano no hay ninguna señal de eso. Igual se referían a otro San Juan. Probablemente. Igual se referían. Pero que llegó a llevar palma, parece ser que la llevó. El que llevaba palma era el que salía Viernes Santo por la noche. Efectivamente. En el entierro. Y la ha llevado el de González Moreno hasta hace muy poco, que se la han suprimido. Y palma rizada además. Una palma rizada. Yo recuerdo también fotos antiguas de primeros de siglo o de finales del siglo XIX, con el San Juan de Baglietto que salía en la sangre, también con una palma rizada. De hecho, en la revista, en la publicación que ha hecho Antonio Barceló sobre la imagen de San Juan al cumplirse el centenario del actual San Juan de Dorado, hay una foto del San Juan de Baglietto saliendo del Carmen con la palma rizada en la mano. Lo que se ha tenido que restaurar en alguna ocasión, creo que es la mano que se la lleva junto al vientre, ¿o me equivoco? No, esta no. No, la mano que lleva, la palma así, dedo, que se le rompen, e incluso hoy me ha dicho el cabo de Anda, sí. Pepe Requena, dice, oye, recuerda, porque se le rompió un dedo, que se le pegó, se le arregló, se le estucó, pero la reposición de color se le hizo únicamente de forma muy superficial y por permura de tiempo, porque no daba, y yo ni me acordaba. Digo, pues sí, es verdad, pero si no me lo recuerda yo no. Claro. Y entonces a ver si el año que viene lo arreglamos. Digamos, aprovechando, ya que has citado al cabo de Andas,
digamos que es Pepe Requena, pero que en realidad se llama José González Hernández, conocido por todos como Pepe Requena. Sí. Y los camareros, camareras en este caso, son las esposas de los sextantes y cabos de Andas del Paso, que portan 26 nazarenos sextantes. Tras él interpreta diversas composiciones pasionarias la Unión Musical de Santa Cecilia de Archena, como antes lo hacía detrás del Nazareno la Unión Musical de Santomera. Es muy distinto, creo, apreciar este San Juan Evangelista del San Juan que protagonizaba ayer el encuentro que se producía aquí en el frontal de la catedral, que si no me equivoco procesiona Martes Santo. Efectivamente. Es un San Juan de vestir, el único de vestir, creo recordar, que sale en nuestras procesiones. Es un San Juan de vestir que el de los Aracieles, o sea, el hijo de Francisco Sánchez Tapia, y también restaurado por Sánchez Lozano, porque también quedó muy poco de él, las manos son de Sánchez Lozano, y pies no recuerdo que tenga o no sé si tiene o no, pero de tener, desde luego son de Sánchez Lozano. Únicamente se salvó la cabeza y la actual policromía es de Sánchez Lozano. Lo que pasa es que lo viste el camarero, yo muy buen amigo mío, y yo algunas veces le insinuó, mira que se debe de vestir de una forma o de otra, pero no atiende. Para mí no a mis consejos, y los estantes se quejan un poco como diciendo, mira, ¿qué virgen es esa? Porque la confunden con una virgen. Más vestiduras de mujer. Sí, pero bueno, mi opinión no cuenta. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida entramos con María Santísima de los Dolores de Salcillo. Minutos de la noche de Domingo de Ramos, decíamos que volvíamos, y así lo hacemos en efecto con la imagen. Sí, vamos a ver el paso de María Santísima de los Dolores, aquella a la que hacía alusión al comienzo de esta retransmisión don Manuel Ruiz, que nos comentaba que aparecía la imagen de María arrodillada y melancólica contemplando una cruz arbórea, y ahora esta imagen pues la vemos de pie, porque se conservaba el busto, ¿no es así, Antonio? Sí. ¿Aclarabas tú a Manuel? Sí, únicamente se conservó el busto, se le encargó, ya digo, una primera composición de la imagen a Antonio Carrión Valverde, o sea, llamado el Viejo, y después se le encargó a Sánchez Lozano, que ya la completó en la actitud y postura que la contemplamos. Antes de entrar en detalles sobre la imagen, digamos que es una obra de Salcillo, que su cabo de Andas es Mariano Lara Ruiz, sus camareros doña Mercedes Pérez Montesinos y don Fernando Meseguer Sánchez. Lo portan el trono estrenado el pasado año, 34 nazarenos estantes. Además se da en esta imagen la particularidad de que es la única dolorosa de Salcillo que el cuello lo gira en sentido contrario al resto de todas las dolorosas que talla. El giro que tiene es distinto. Ahora apreciaremos su primer plano. No, si se ve, desde aquí. Además que Salcillo, cuando modela o cuando termina una dolorosa, no la hace para que esté en un sentido o en una actitud estática de frente, sino que hay muchos giros de cintura, muchos giros de hombros. Se aprecia más en la dolorosa de Viernes Santo en la mañana, y que está en actitud de ir andando con el pie derecho hacia atrás y el pie izquierdo como adelantado como si fuese caminando. Las dolorosas no son dolorosas estáticas, quietas, sino en actitud de ir andando, y esta también lo está. Pero es distinta a la de Salcillo de allí. Sí. El tamaño sobre todo. No, o sea, el tamaño es de un tamaño menor. Es de un tamaño menor a la de Salcillo, o sea, llamemos de Salcillo a la que procesiona Viernes Santo en la mañana. Y también la inclinación de la cabeza es en el sentido contrario a la de Viernes Santo en la mañana y a otras que Salcillo que también talla. La única que la cabeza tiene girada o doblada al lado en el sentido de esta dolorosa es la única. Digamos también que esta imagen de vestir, lleva un manto de color azul diseñado por doña Carmen Pérez Miralles, donado por las damas de la hermandad y realizado en Casa Lucas, en la desaparecida y recordada Casa Lucas, en el año 1962.
En la calle de la Sociedad. En la calle de la Sociedad. Muy bonito el manto, que antes nos ofrecían un plano del manto. Y las manos también han aparecido, y que yo hacía referencia al principio. Ahora que con la Sánchez cámara Lozano. cenital veremos más detalles. Están girando el trono como todos los anteriores y como el Cristo de la Esperanza y como todos los que iremos viendo a lo largo de la Semana Santa para recibir la bendición de la autoridad religiosa. Y si no me equivoco, hoy es también don Manuel Ureña, aunque no lo he visto con detalle. ¿Esta Dolorosa dónde recibe culto? ¿En la misma iglesia de San Pedro? Sí, sí. Pues él tiene capilla, además. Tiene varias imágenes de esta cofradía en la propia iglesia. Sí, la imagen de San Pedro ocupa el retablo mayor. De hecho fue confeccionada para el retablo mayor. No es una imagen pensada para salir en procesión, ¿no? sino que se ha utilizado y además ha sido subida y bajada hasta ese alto lugar, esa pesada imagen, por los más diversos procedimientos. Y he tenido ocasión de participar alguna vez con una maroma, sí, y una polea. Y no pequeña. Y no pequeña. Y hay que ver lo que se pasaba. Ahora se utiliza un sistema mucho más moderno, con una torre con elevador que se pone junto al altar mayor, pero antiguamente se hacía a base de polea y maroma. Y otras imágenes que reciben culto en la iglesia son el Cristo de la Esperanza, también en el altar mayor, situado bajo San Pedro, la Virgen de los Dolores, que tiene su capilla propia. Pero que anteriormente no estaba en el altar mayor, sino que tenía su capilla también, en un lateral, sí, en un lateral. Y finalmente la imagen de San Juan y la del Nazareno. La del Nazareno, lo que pasa es que ahora está ocupada como sacristía por las obras de la sacristía. La capilla del Nazareno hace las veces de sacristía. Los ángeles que lleva la Dolorosa al pie no son de salcillo, son salcillescos. Yo lo he restaurado un par de veces y recuerdan los salcillescos, pero no... Pero no son de la Dolorosa, ¿verdad? No. O sea, no están hechos para la Dolorosa. Creo que figuraban en Nuestro Padre Jesús de Nazareno, en el paso titular. ¿En el Nazareno o en el Cristo de la Esperanza? Así tengo yo aquí apuntado. No, pues yo no los vi nunca en el Nazareno. En el paso titular Nuestro Padre Jesús de Nazareno. No los, y en la iglesia están en la capilla de la Virgen de Fátima. De la Virgen de Fátima están, sí, sobre unas nubecillas que están en la pared simulando un cielo. Pero ahí tenemos las manos. Sí, no están hechos para... Ayer hablábamos, Antonio, el alcalde lo tenemos en imágenes ahora mismo. El alcalde, que es el nazareno estante del Paso de la Dolorosa. Hablábamos de la importancia de las manos en las imágenes, y más en una imagen de vestir, claro está, pero ese poder declamatorio que tienen, el gesto de las manos, la finura de unas manos. Es que unas manos mal talladas te pueden tirar una imagen por tierra y una imagen de vestir más, porque debe de haber una directa correspondencia de la actitud o el gesto de la cara y en sí mismo con las manos, lo que expresan, y una relación directa. Si esto no se cumple, pues ya la imagen se va abajo. Si la imagen, el devoto, mira la cara de la imagen que está mirando, para que sea un medio transmisor entre la divinidad que representa y él que quiere acceder o peticionar algo, tiene las manos y tiene el rostro. Si no hay, como digo, una relación, una correspondencia, la imagen se destruye. Digamos, aprovechando que está marchándose ya hacia la calle de Salcillo, esta imagen también de Salcillo, que el acompañamiento musical que lleva es el quinteto de cuerda Musicanten, un acompañamiento singular, pero que no olvidemos que era llevar pequeñas orquestinas, era habitual en las procesiones de otro tiempo, y llevar ese tipo de acompañamiento fue también habitual en un tiempo en el caso de nuestro Padre Jesús Nazareno. Sí, que salían un quinteto de violines con alguna viola, me parece. Ahí tenemos ese quinteto de cuerda que acompaña el paso de la Virgen de los Dolores, cotitular de la cofradía. Es desde sus inicios
Este tercio, que como hemos visto luce capuz de color blanco, a diferencia de lo que sucede con los demás de la procesión, como también el de San Juan lo luce de color dorado, pues este tercio de damas de la Virgen de los Dolores se divide desde el principio, desde que empezó a salir, en dos partes. Una parte que precede al trono y otra parte de alumbrante que va tras el trono. Sí. Como podemos ver ahora. Únicamente se da en esta hermandad. Efectivamente. ¿Eso por algún motivo en especial? Yo desde niño recuerdo que esta hermandad llevaba parte delante y parte detrás. No sé la explicación, supongo que empezaron a hacerlo así y así siguen haciéndolo. Es que menos en Sevilla, ahora ya cada vez menos, pero detrás de los pasos siempre iba un cuerpo de nazarenos que llevaban cruz a cuestas, que esa es una de las cosas que a mí me llamaron la atención, ¿no? Al ver tanta cruz sobre el hombro, en algunas cofradías. Y entonces los que iban detrás de los pasos con esa cruz eran los penitentes, o sea, el que quería salir como con una promesa, entonces iba detrás del paso. De unos años para acá se ha eliminado porque lógicamente las bandas de música tenían que ir detrás de esos nazarenos de penitentes y aquello se quedaba un poco suelto, ¿no? Ya tenemos ante nosotros nazarenos de la última de las hermandades de la procesión, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza, imagen titular de la cofradía que cierra la procesión y que veremos que va escoltada por una escuadra de gastadores de la Escuela de Paracaidismo Méndez Parada. Tras ella vendrán las diversas presidencias sobre las que nos ocuparemos más tarde. Yo quiero invocar ahora que se está aproximando el final de la procesión, que el Domingo de Ramos fue en principio y desde antiguo el Día de los Servitas. Efectivamente. Entonces la procesión del Domingo de Ramos, mucho antes de que existiera la procesión del Cristo de la Esperanza, era la procesión de la Virgen de las Angustias, la procesión de Servitas. Los azules. Efectivamente, que desde mediados del siglo XVIII dan culto a la Virgen de las Angustias, que es una de las obras señeras de Francisco Salcillo. Esta procesión desapareció en el año 1932 con la llegada de la Segunda República y la Virgen siguió saliendo en procesión, pero el Viernes Santo dentro del cortejo del Santo Entierro, como así lo ha seguido haciendo. Pero se perdió esta procesión del Domingo de Ramos y por lo tanto el Domingo de Ramos como día nazareno no se pudo recuperar hasta el año 54, cuando apareció esta cofradía del Cristo de la Esperanza. Pero que incluso este trono de los servitas, cuando salía con anterioridad, o sea, cuando salía el Domingo de Ramos, el trono llevaba hasta algún faisán disecado, y la ornamentación era, como todo en aquel tiempo, con flores confeccionadas en los conventos de tela, pero llevaba animales disecados, como también en el Carmen. El olivo de la Samaritana, me contaba mi maestro Sánchez Lozano, que llevaba también en la rama algún que otro pájaro. Sí, de hecho creo recordar que es Díaz Casou quien dice La escuadra de gastadores. Creo que es Díaz Casou quien en su Pasionaria Murciana habla de la presencia de un ave del paraíso, por allí, por aquel calvario de la Virgen de las Angustias, que no se sabe muy bien qué hacía por allí, pero que figuraba parte del adorno del paso. Sí, pero estaba. Yo voy a aprovechar que se acerca ya el Cristo de la Esperanza para leer algo que escribí en su momento. Hay que contemplar ese Cristo de la Esperanza que va dejándose la vida en cada recodo del itinerario nazareno, aupado sobre un monte de claveles y rosas en un espiral prolongado a lo largo de los años y de los siglos. Y a medianoche, cuando un día va dejando paso a otro, la plazuela a la que se abren las puertas de San Pedro se convertirá en un hervidero de gentes que quieren apurar hasta los últimos instantes del desfile procesional, la despedida del Cristo crucificado y escuchar la saeta final. Yo tengo algo más reciente porque eso te veo que está algo amarillento. Del año 92 en concreto. No, esto es más reciente y esto es de hace 3 días, que dice: ya sale mi Santísimo Cristo de la Esperanza, que es mi vida, mi verdad, mi camino y todo el ser que yo tengo. No, que no es de madera noble, ni de cedro, ni de pino, ni de adobe, ni de la mejor pasta murciana, que este bendito Cristo de la Esperanza
parece de carne humana. Y lo que sí parece es que es un Cristo en estado de expiración, siendo el único que desfila en esta Semana Santa en esta modalidad, ¿no? Bueno, veíamos ayer que el Cristo de la Fe, el último en que se ha incorporado, también es un Cristo vivo todavía. Y estos son, el de ayer, el del Cristo de la Fe, y el de hoy, el de la Esperanza, son los únicos Cristos vivos, los únicos crucificados vivos, salvedad hecha del Cristo del ascendimiento de la cruz, que no en rigor no es todavía un crucificado, puesto que la cruz no ha sido elevada. Sí, pero con una mirada así muy hacia arriba, como diciendo, ya en ese mismo momento, ¿no? Yo, antes de que entremos en el detalle de esta obra, pues quería hacer la observación de que es un crucificado vivo, como hemos dicho, de tamaño menor que el natural. Bastante menor. Va clavado con tres hierros a la cruz, con 3 clavos. Su anatomía, como ahora podrá explicar mejor Antonio Labaña, es minuciosa y representa evidentemente el momento inmediatamente anterior a la expiración, por lo que la cabeza gira ligeramente hacia la derecha y hacia arriba. Lleva corona de espinas superpuesta y un sudario desplegado sobre la pierna izquierda que cubre el muslo. Esta imagen tiene su gemela en la iglesia de San Juan Bautista de Murcia y tiene un error en la talla y que Salcillo no lo suele cometer, y es que de cintura para abajo las piernas no corresponden en tamaño ni en dimensión a la proporción de cintura para arriba en el cuerpo. Por lo cual, si se dice que Salcillo, que recuerda a Salcillo, lo será o no lo será. Yo de cerca no lo he tratado, sí que le hice una limpieza al que hay en la iglesia de San Juan Bautista, y aquel me pareció que tiene mucho de Roque López, con algunos toques de gubia evidentes y muy certeros en la cabeza de Salcillo. Quien hizo uno hizo otro. La incógnita queda en el aire. El tipo de policromía es policromía salcillesca muy directa, pero Salcillo no comete esos errores de cintura para abajo. Ahí tenemos el Cristo de la Agonía en Orihuela, que es de un calibre y de una perfección exacta. En mediciones utiliza las 7 cabezas y media, pasando 8 menos cuarto, no de hora, sino de medida, sí, sino de medida para que no nos perdamos. Y este Cristo, al observarlo, pues tiene ese pequeño error, pero es un Cristo bellísimo, de una fuerza en la cabeza. Entonces, la opinión personal de don Antonio Labaña, de Roque López, este Cristo con puede que me crucifiquen. No, yo estoy hablando del Cristo que yo limpié, que es gemelo de este. Pero afirmaba que el que hizo uno hizo otro. Para mí sí, en cuanto a dimensiones de uno y dimensiones de otro, son las mismas. Ahora, bueno, ahí está. Yo publiqué una vez en el periódico, en la Verdad, falsas obras de Salcillo en Semana Santa, porque las hay, y bueno, aquello se armó un revuelo, pero no me pudieron desmentir lo que yo dije, porque no todo lo antiguo es de Salcillo y no todo lo que no sea Salcillo es malo. No todo lo que yo quiera va a ser de porque hay cosas muy notables, muy sobresalientes en la Semana Santa murciana que se dicen de Salcillo y no lo son, pero que no lo son. El Viernes de Dolores hablábamos aquí del Cristo del Amparo, y se le citaba a usted, don Antonio, para hablar de esa mosca característica de la que carece el Cristo del Amparo. Que carece del Cristo del Amparo y que es usual en todos los Cristos de Salcillo. Y que apuntábamos hacia latitudes francesas, quizás, quién sabe. Justamente, porque ese Cristo para mí, que es de Dupar. Así se dijo en estos micrófonos. Introdujo la mosca a Bussi. O sea, cuando vino, todos los Cristos anteriores que hay no llevan la mosca. Esa moda la introdujo Bussi. Ese Cristo no la lleva. No corresponde en la anatomía, ni la forma de talla, ni los vicios a lo utilizado en la talla de Francisco Salcillo. Y mucho menos la dolorosa que sale en la procesión del Amparo, que vamos, es que eso no ha tocado ni el taller de Salcillo. Es una imagen del 19, pero ya está. O sea, no es de Salcillo ni del taller de Salcillo. Salcillesca, que es distinto. Bien. Pero remotamente inspirada en la de Santa Catalina. Exactamente. En Lenzada también lo detalla,
pero que nada tiene que ver con Salcillo, y estamos empeñados en que Salcillo, pues Salcillo hizo, pero también hubieron imágenes que no fueron hechas por Salcillo, y como el Cristo del Amparo es un crucificado soberbio, más que notable, sobresaliente, pero no es de Salcillo. Bien, esta obra fue restaurada en el año 2003 por el Centro Regional de Restauración de la Comunidad Autónoma de Murcia, ¿no? Sí, y el caso de este Os a la cabeza, recuerden todo, a las cabezas, es una cabeza muy devota, muy expresiva, y en eso quizá, vamos, tampoco yo quiero desmentir y crear con esto un cisma que puede que me crucifiquen después, o sea, en la cofradía, pero sí aportar mi modesta opinión de que tengamos en cuenta muchas veces antes de las atribuciones ver si sí o si no, que es de Salcillo, vamos a decir que es de Salcillo. Bueno, vamos a aprovechar también para decir que el cabo de andas de este último paso de la procesión es Juan Nicolás Marín, y el camarero y florista al mismo tiempo es Antonio Ríos López. Es decir, que la persona que paga las flores y las pone en la misma, con lo cual le sale barato. Sí. Le sale igual de... Sí, ya lo era su padre, creo. O su padre era de San Pedro. Yo creo que era de San Pedro. De San Pedro, Yo creo que era de San Pedro. En todo caso, bueno, pues lo dicho, esa floristería de la Plaza de las Flores, paré con paré de la iglesia de San Pedro, es la que se encarga de adornar este paso. Antonio Ríos, como hemos dicho, y es una gran muestra de su estilo y también de su generosidad, sin lugar a dudas. Quería también aprovechar para hablar del cierre de procesión que vamos a ver a continuación, aclarando que la presidencia eclesiástica, amplia presidencia eclesiástica, la deben formar el muy ilustre señor don Domingo López Marín, que es el actual párroco de San Pedro y vicario episcopal de congregaciones religiosas, el muy ilustre señor don Juan Uribe de Cara, canónigo de la catedral y también antiguo conciliario de esta cofradía, en la actualidad párroco de San Nicolás, el reverendo don José Antonio Granados Baeza, que es el coadjutor actualmente de la iglesia de San Pedro, y la completan también los reverendos don José Pastor Teruel y don Javier Ubierra. A continuación veremos también la presidencia de la cofradía con el hermano mayor y la Junta de Gobierno, y diversas representaciones, entre las que se cuenta la de la Cofradía del Cristo del Remedio de la vecina localidad de Puente Tocino. De cualquiera de las formas es un Cristo muy devoto. ¿Y ese paño de pureza no difiere de otros paños de pureza de Salcillo? Sí, también. Bueno, no es por hurgar en la herida, era simplemente que me llama la atención, siempre me la ha llamado la atención, sin ser experto, simplemente... Recordemos todos los crucifijos que tiene Salcillo, de tamaño natural, o sea, no tiene ninguno, el de la Agonía es el único que tiene más grande y que está en Orihuela. Los franciscanos de Orihuela. Sí, pero todos los que tiene aquí es un paño de pureza muy peculiar, y Salcillo lo repite en todos sus crucifijos. No conozco ninguno en que no lo repita. Y este no lo tiene, aunque ya digo que en el que yo procedí a hacer una limpieza, sí que en el rostro y en las muñecas tienen la gubia de Salcillo. Estos cristos han estado en el taller de Salcillo. Hay una documentación que dice que en 1755 ¿comprende? Salcillo compone esta imagen. ¿Comprende? ¿Qué alcance tiene compone? Sí, pues compone lo que cada uno quiera interpretar y deducir. ¿Comprende? Pero que ha estado en el taller de Salcillo, sí, porque ya te digo, en lo que yo examiné en el otro, en cabeza, y lo veréis después en la publicación que estoy preparando, y en la muñeca, ahí está la gubia de Salcillo directamente marcada en la madera. Estamos deseosos ya de ver esa publicación. ¿Para cuándo, Antonio? Pues parece ser que va a ser para final de año. Para final de año. Sí. Ahí tenemos esa toma que nos permite la cabeza caliente y la saeta. Escuchamos, si queréis. Te envío al
vivió a tu padecer. Ay, 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 ay. ¡Qué escalofrío recorre todo mi ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué escalofrío! Recorre todo mi ser. Bueno, Manuel, ¿qué le ha parecido la saeta? Tengo que hablarlo de antes, no se respetan tiempo, es una oración que estamos a interpretar, que con todo el respeto del mundo, pero no es lo que podemos interpretar como saeta y me parece que no soy el único en pensarlo así, ¿no? Ahí le ha faltado tiempo porque la saeta tiene que tener un remate, o sea, una saeta es una composición musical y tiene sus tres tiempos, ¿no? Una subida, un mantenerse y un remate, un final. Le ha faltado el cambio del final de la saeta, que es donde se tiene que despedir, ahí ha cortado y te quedas esperando a ver cómo... Yo estaba esperando a ver cómo hacía el cambio, porque la subida esa del final lo ha hecho distinto que antes. Digo, bueno, a ver cómo hace el cambio. Nunca lo podrá hacer. No lo puede hacer porque no llega a la nota, no la nota a lo mejor de poderío, de fuerza, ¿no? Que sí tiene voz para cantar saeta. Os iba a decir que vos sí hay. Sí, tiene una voz temblona, ¿no? Pero bueno, ha habido montones de, sobre todo en mujeres saeteras con esa voz temblona, no esa voz de temple fuerte, ¿no? Ha habido mujeres que nuestra amiga Leo tiene ese tipo de voz, ¿no? Es una voz que parece que no va a llegar, que se va a romper en cualquier momento, pero llega, ¿no? Y hay otras voces, por otra amiga nuestra, Mari, que llega, ¿no? Con una habilidad tremenda, que parece que lo está haciendo fácil. Entonces a esta mujer le falta eso, a lo mejor le falta alguien que se ponga un día a su ver y le diga, no, claro, esto es así. Igual es autodidacta y todo esto. Bueno, pero hay una cosa que se llaman compás, que antes se llamaban cinta y antes se llamaban disco. Bueno, en cualquier caso la felicitamos por, sí, por esa disposición y colocarse ante el Cristo y ante cientos de personas en Cardenal Belluga a interpretar esta saeta. Yo, por la parte que a mí toca, mientras vemos cómo pasan las representaciones oficiales, en estos momentos la del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, y el Cristo de la Esperanza ya se va alejando por la calle de Salcillo, camino de la Trapería. Bueno, pues voy a recordar unos párrafos extraídos del que es para mí uno de los mejores pregones de la Semana Santa de Murcia que se ha hecho nunca, que fue el que pronunció el cura Juan Hernández Fernández en el año 1979 en la iglesia de Santa Eulalia, y que decía así, hablando de esta procesión: sobre la teoría de los alumbrantes, entre mayordomos de verde raso y almidonados encajes, la figura solemne del crucificado que Salcillo tallara. Es un Cristo agonizante en cuyos labios tiemblan todavía palabras de vida eterna. Sobre el fracaso de la muerte y la destrucción de la vida, desesperanzada angustia del hombre, se extiende la seguridad de la esperanza. No todo muere. Hay esperanza de vida y resurrección. Pasa Dios en la noche del domingo y su nombre es Esperanza. Es una composición poética y religiosa, profunda y... Enorme pregón, enorme pregón. Sí. Además yo tengo la suerte de conservar eso dedicado. El folleto del pregón me lo dedico. Sí. Estamos hablando de 1979. Sí, efectivamente. Sí. Bien, pues con estas imágenes ya vamos a despedir esta retransmisión. Mañana volveremos, son las 9:20 de la noche. Mañana volveremos y hoy teníamos en directo el Cristo de la Esperanza, la Cofradía del Cristo de la Esperanza. Mañana
José Emilio, no sé a qué hora aproximadamente llegarán a Belluga, si serán a las 7 de la tarde. Mañana vamos a entrar sobre las 8:15 más o menos. Vamos a dar comienzo a la retransmisión de una procesión larga, con 10 pasos, con muchos nazarenos, con muchos penitentes, y que no bajará fácilmente de las 2 horas. Lo digo a quien quiera programar vídeos y todas esas cosas y echarse a la calle a ver procesiones, que siempre es útil conocer más o menos los horarios en que nos vamos a manejar. Muy bien, pues ya saben ustedes que sobre las 8:15 estaremos aquí para ofrecerles en directo la procesión de la Real, Ilustre, muy noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. Mañana, lunes santo. Pues por nuestra parte, nada más agradecer enormemente que esta noche haya querido participar en estos comentarios el escultor Antonio Labaña Serrano. Muchas gracias, maestro. Gracias.